Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, abrimos los telones, señoras y señores, damas y caballeros. Esta clase va dedicada a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección B, de nuestra modesta casa de estudios. El día de hoy, martes 18, así es, de mayo del presente año 2021, año del bicentenario. Bien, vamos a empezar entonces ya con el desarrollo de nuestra sesión de clases. Nosotros el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo en la historia nacional. Hoy vamos a abrir los telones para presentar, ¿no?, a nada más y nada menos a un tiempo en el cual el Perú va a depender por casi 300 años de la opresión española. Estamos hablando del virreinato en el Perú. Así es. El virreinato en el Perú abarcaría desde el 20 de noviembre de 1542 hasta 1820, fecha en la cual se presentaría la llamada Corriente Libertadora del Sur y, a consecuencia de esta, la proclamación de nuestra independencia nacional. El Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú, como ya lo expliqué hace un instante, fue creado en 1542 por Real Cédula del 20 de noviembre del mismo año por el rey Carlos I, o también llamado Carlos V, y estaba formado por los actuales países de Perú, Ecuador y Bolivia. Ustedes saben que históricamente son territorios que le pertenecieron al Tahuantinsuyo, principio de uti possidetis. El virreinato del Perú fue creado por el rey de España Carlos I o Carlos V, te dije, por Real Cédula del 20 de noviembre de 1542. Y durante los siglos, miren ustedes, 16 y 17, existían en toda América solo los virreinatos de México y el Perú. El territorio del virreinato del Perú abarcó casi toda América del Sur, incluyendo Panamá en América del Centro, a excepción de Brasil, el cual era definitivamente colonia portuguesa. El virreinato del Perú fue creado, repito, por su majestad el rey perteneciente a la casa de Habsburgo o también a la casa de Austria, conocido como Carlos I o Carlos V, bajo Real Cédula del 20 de noviembre de 1542. Desde 1542, mi apreciado Leonardo, hasta 1820, gobernaron 40 virreyes. 40 virreyes fueron nombrados por la corona española para dirigir la vida colonial acá en la Ciudad de los Reyes. Y es importante resaltar el nombramiento del primer virrey en la historia colonial. Estamos hablando de Blasco Núñez de Vega. Este fue el primer virrey que marca el inicio a un nuevo tiempo, a una nueva etapa en la historia nuestra, en la historia nacional. Y el último de los virreyes fue nada más y nada menos don José de la Serna, aquel que tuvo que enfrentarse a los ejércitos patriotas tanto del generalísimo don José de San Martín como finalmente a los ejércitos del libertador Simón José de Santiago por la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Soto. ¿Cuál fue la causa principal para la creación del virreinato en el Perú? Definitiva y categóricamente la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Ustedes saben que fue una guerra interna acá en la Ciudad de los Reyes, el cual fue protagonizada por la ambición
al poder entre pizarristas y almagristas. Sabemos perfectamente que Francisco Pizarro acabó con la vida nada más y nada menos de su gran amigo, de su gran hermano, de su mejor socio, Diego de Almagro. Y sabemos que sabemos que este tuvo un hijo bautizado con el mismo nombre, pero conocido como el Mozo. Y al enterarse que Francisco Pizarro acabó con la vida de su padre, juró vengarse y no estuvo tranquilo hasta cumplir su propósito, asesinar a Francisco Pizarro. Los hermanos de Pizarro, al enterarse que este fue asesinado por el Mozo, acabaron con la vida del Mozo. Cuando se pensó que llegaba la tranquilidad, se desata también en la ciudad de los Reyes la guerra, ¿no?, de los encomenderos frente a la corona española. Y así la corona española tuvo que aplastar finalmente a esta rebelión, que era protagonizada por Gonzalo Pizarro, enviando al mejor de sus hombres, al pacificador Pedro de la Gasca. Ya sabemos nosotros qué es lo que aconteció. ¿Cuál fue la finalidad, mi apreciado José Carlos Rengifo Flores, del virreinato? Establecer la paz y considerarse como el más poderoso imperio del mundo. Así lo pensó su majestad Carlos V, rey de España, cuando crea el virreinato en estas tierras del Perú. ¿Dónde se ubicó el virreinato? En la parte occidental de América del Sur, en el ex territorio del Tahuantinsuyo, y abarcó desde el norte Panamá hasta el sur la Tierra del Fuego en Chile. La capital del virreinato fue la Ciudad de los Reyes, o llamada más tarde Lima. Seguimos. Su organización política. Hablemos de su organización política. La máxima autoridad en España se sentó en el rey. El rey gobernaba bajo tres aspectos importantes, mi apreciado Leonardo. El rey gobernaba de forma absoluta, de forma monárquica y de forma teocrática. Si hablamos de forma absoluta, la palabra del rey era ley. La voluntad del rey era ley y tenía que cumplirse. Nadie podía refutar lo que el rey decía en el aspecto absoluto. Si nos vamos ahora, miren ustedes, a la forma de gobierno monárquica, el único heredero a quien se le transmitía ese poder era su hijo. O sea, estamos hablando bajo lazos sanguíneos. Y la otra forma de gobierno fue teocrática. Este se creía descendiente de un ser superior, Dios. Por esa razón era respetado, obedecido y temido. Pero este no gobernaba solo. Mi apreciado Leonardo, Mía, Alison, este gobernaba asesorado, este gobernaba orientado, este gobernaba sugerido, nada más y nada menos, por el Real y Supremo Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias se encargaba de orientar, de aconsejar, de monitorear, de fiscalizar, miren ustedes, el arte del gobierno expresado por el rey. O sea que gozaba de un gran poder. Por supuesto, los virreyes, por ejemplo, eran nombrados por el rey, pero a propuesta del Real y Supremo Consejo de Indias. Miren ustedes, o sea, era una institución mucho más poderosa que el gobierno local establecido en la colonia. En la colonia, la máxima autoridad fue nada menos y nada más que el virrey. ¿Quién era el virrey, mi apreciado Leonardo? El representante del rey en su colonia. Todo virrey sabía desde cuándo era virrey, pero no sabía hasta cuándo lo era.
Todo eso va a depender, no de la teoría, que decía 4, 5, 6 años, va a depender de su cumplimiento, de su fidelidad ante las órdenes del rey. Pero el virrey no gobernaba solo, gobernaba también asesorado, nada más y nada menos, por la Real Audiencia. Miren ustedes, una institución grande creada en la ciudad de los reyes, o sea, Lima como capital, para aconsejar, para orientar, para fiscalizar, para monitorear las acciones del virrey. Y lo acompañaban también dos instituciones más. Estamos hablando de los cabildos, ¿no? En cada ciudad, una especie de municipio, lo que hoy en día se ve, correcto, los gobiernos locales, las municipalidades de hoy. Y la otra institución fue los corregimientos establecidos en cada una de las provincias. Entonces, mi apreciado estudiante, en España el rey, asesorado de la mano con el Real y Supremo Consejo de Indias, y en la colonia el virrey, asesorado y monitoreado por la Real Audiencia, y a la vez con la presencia de los cabildos y los corregimientos. Miren ustedes, ahí vemos la estructura política, ¿no? En cuanto se refiere al gobierno español, al imperio español. A la cabeza vemos al rey, le sigue el Consejo de Indias y le sigue una institución que controlaba sus intereses, su comercio, la Casa de la Contratación de Sevilla. Si le preguntamos a Leonardo Cagua, ¿qué facultad tenía el rey? Vamos, hijo. Está en la parte resaltada celeste. Te escucho a viva voz. Vamos, Leonardo. ¿Quién fue el rey? El rey fue una máxima autoridad en España, supremo mandatario de todas las colonias en América, con poderes absolutos, dar leyes a través de cédulas reales, declarar la guerra, firmar la paz, administrar justicia, acuñar monedas, etc. Correcto, muy bien. Fue la máxima autoridad en España. Supremo mandatario con poderes absolutos y otorgaba leyes, declaraba la guerra, la paz, administraba la justicia y sobre todo acuñaba monedas. Miren ustedes, este fue el rey y este no gobernó solo, gobernó con otra institución. Vamos a escucharle a Alison Sánchez. ¿Qué dice el Consejo de Indias? Alison Sánchez. Vamos, lúcete. Vamos, Alison, te escucho. El Consejo de Indias emitía reales cédulas y reales órdenes. Este organismo era quien resolvía, en última instancia, en todos los pleitos de las audiencias. Este puesto era superior al de los virreyes. Está compuesta por un presidente, un canciller, un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios y un cronista o escritor. Perfecto. Miren ustedes, el Real y Supremo Consejo de Indias no gobernaba solo, gobernaba asesorado con este Consejo de Indias y estaba conformado, como dijo Alison, por varias personas, entre ellos un cronista. ¿A quién se le llama cronista? Al relator, al que va a escribir, al que va a dejar huellas, y estos van a ser testimonios para poder reconstruir la historia colonial. Mira, luego vamos a encontrar ahí a la famosa Casa de la Contratación de Sevilla. Vamos a escucharle a Mía Flores. A ver, háblame acerca de la Casa de la Contratación de Sevilla. Vamos, Mía, te escucho. Casa de Contratación de Sevilla se creó en 1503. Su función es administrar y controlar el tráfico comercial entre España y América.
formaba a los pilotos para los viajes de las Indias, recibían informes sobre lo descubierto y explorado. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Oscar Emilio. A los dos estudiantes, por favor, sus 2 puntos de participación. Bien, entonces ya lo dijo Mía, fue creada en 1503 con la finalidad de controlar el tráfico comercial entre España y América. Miren ustedes. ¿Y de qué manera se realizaba el comercio? ¿A través de qué vía? La vía marítima, a través de los puertos. Por eso que España creó puertos en distintos puntos del mundo. El principal puerto, miren ustedes, en España fue Cádiz. Luego había otro en México, ¿no? En Veracruz. Luego en Panamá, Portobelo. Y luego en el Perú, el puerto del Callao. Y de ahí se trasladaban los barcos mercantiles con destino a estos puertos. Miren ustedes esa majestuosidad estructural del gobierno español. En cuanto se refiere a las dinastías, a los reyes que ocuparon el trono de España. Profesor, el virreinato nace en 1542 y se prolongaría hasta 1820. ¿Cuántos reyes ocuparon el trono de España? 10. No te olvides, Leonardo Cagua. 10 reyes ocuparon el trono de España. El primero, Carlos I o Carlos V, y el último, Fernando VII. Pero acá tenemos que diferenciar 2 casas en formación de reyes. La casa de Austria, o llamada también casa de Habsburgo, y la casa francesa llamada casa de Borbón. Si hablamos de los reyes habsburgos o austriacos, estamos hablando de Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Si hablamos de los más radicales y drásticos, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y su hijo Fernando VII. Este fue protagonista de enfrentar a la corriente libertadora tanto del sur como la del norte. Entonces, 10 monarcas ocuparon el trono de España durante el virreinato en el Perú. El rey vivía en España, gozaba de todos los poderes que hemos resaltado, no podía estar en su colonia, por lo tanto nombraba a su representante en ella. Y el representante del rey en su colonia fue nada más y nada menos que el virrey. Pero para ser virrey había requisitos preestablecidos. El primero de ellos, ser español, peninsular, pertenecer a la península ibérica, pertenecer a la clase social alta, o sea, la nobleza, distinguirse en los cargos desempeñados, haberse distinguido en cargos desempeñados antes de su nombramiento como virrey. Y su nombramiento, miren ustedes, será propuesto por el Real y Supremo Consejo de Indias. Y generalmente estos nombrados por el rey tenían una duración de 6 años o dependería también del buen cumplimiento de la fidelidad a carta cabal de las órdenes del rey. ¿De qué poderes gozaba el virrey? ¿De un poder político? Claro. Era representante del rey, era respetado, obedecido, temido, fue la máxima autoridad de la colonia, legislaba la vida colonial. Miren ustedes ese poder político que tenía el virrey. En cuanto a lo económico, dirigía la recaudación de impuestos, fomentaba la industria y fomentaba el comercio. En cuanto al poder militar, jefe de las Fuerzas Armadas, de tierra y mar. Su función, mantener la paz en la colonia. En su poder social, era el más importante. No debería casarse en la colonia. Pero algunos de ellos hicieron oído sordo o caso omiso a vamos a llamar así, a esta encomienda por parte
de la corona española, como fue el caso, y ya hablaremos de él, del virrey Amat y Juni. En cuanto al poder judicial, era presidente de la Real Audiencia, pero no tenía voz ni voto. Y en cuanto al poder religioso, nombraba a los párrocos y velaba por la propagación de la fe. Tenía como tarea, ¿qué cosa? La primera, escribir todos los días. ¿Y qué cosa escribía Leonor? ¿Qué tenía por obligación el virrey que escribir? Las llamadas memorias. Leonor, ¿te escucho? ¿Cuál era la obligación del virrey escribir? Las llamadas. Leonor Rivera está. ¿Está en clase Leonor Rivera? No está en clase. José Carlos Rengifo. ¿Cuál era la obligación del virrey? Escribir las llamadas memorias. ¿Y qué fueron las memorias? Fue su diario. El diario que éste escribía todos los días. Y esas memorias tenían que ser entregadas al próximo virrey para que éste le dé lectura y se entere de cómo era la vida en los tiempos de la colonia. Todo virrey, mis apreciados estudiantes, todo virrey, luego de concluir su mandato, era sometido a un proceso de investigación. Sí, a un proceso de investigación. Se le investigaba, se le procesaba para saber si éste había sido honesto o de repente tuvo uñas largas. Entonces, miren ustedes, ese proceso de investigación era conocido con el nombre de juicio de residencia. En algunos casos, miren ustedes, de ser inocente, de ser honesto, viajaba a España con todo lo que había acumulado en riqueza. Pero de hallarse culpable, se le confiscaba sus bienes y podía terminar preso. Miren ustedes. Principales virreyes durante todo este tiempo. El primero de ellos, Blasco Núñez de Vela, aquel que trajo las famosas nuevas leyes en 1542. Esas nuevas leyes trajo como consecuencia, ¿qué cosa? La guerra entre encomenderos. La guerra de los encomenderos frente a la corona. Se les quitó el poder a los encomenderos y ahora ese poder era trasladado a la corona española, al gobierno colonial. Miren ustedes, se enfrentó este personaje perdiendo la vida, el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, se enfrentó a los ejércitos liderados por Gonzalo Pizarro. Fue ejecutado en el mismo campo de batalla, en la famosa batalla de Añaquito, ¿no? En 1546. Otro virrey importante fue el quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, considerado como el organizador más importante del virreinato. Miren ustedes, estableció el tributo indígena, reglamentó el trabajo indígena, organizó la mita, creó reducciones en los pueblos indios, organizó la Real Audiencia y se enfrentó duramente, ¿no?, a la resistencia de Vilcabamba, liderado por Túpac Amaru I, y trajo al Perú la llamada Santa Inquisición. Así como también durante su gobierno se crearía la primera Casa Superior de Estudios, la Universidad de San Marcos. Y así tenemos al virrey Pedro Fernández de Castro, conocido como el Conde de Lemos. Tenemos a José Antonio de Mendoza, el Marqués de Villagarcía. Tenemos a José Antonio Manso de Velasco, conocido como el Conde de Superunda. Y tenemos al controvertido, discutido virrey Manuel Amat y Juniet. Miren ustedes, perdió la cabeza por una mujer. Una mujer lo enloqueció. Una mestiza hermosa, guapa y bella, conocida con el nombre de Micaela Villegas. Perdió la cabeza, le dio todo. A ella le construyó la famosa plaza de Toros de Hacho, la Alameda del Caso, para que ella pasee, el paseo de aguas. Y dicen por ahí que bañó en oro y plata un carruaje para pasear con ella. Todo era felicidad hasta que se enteró que ella le era infiel.
Y un día en ese desabrupto, él explotó de cólera y le dijo, eres una perra chola. Y eso quedó grabado en la historia. Y ya don Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas y en la bohemia en mi tiempo, cambia ese término que es bastante duro y hace popular a la famosa o al término de la perricholi. Miren ustedes, Manuel Amat y Junior expulsó, ¿no?, por orden de Carlos III, rey borbónico, a los jesuitas en 1767 y durante su gobierno se fundó el Real Convictorio de San Carlos. Así es. Tenemos otro virrey, Agustín de Jáuregui, así es, aquel que enfrentó a José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Tenemos a Francisco Gil de Taboada, conocido como el Conde de Lemos. Tenemos a Fernando Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia. Miren ustedes, interesante, ¿no? Y tenemos al último, los virreyes, José de la Serna, el último de los virreyes en la historia colonial. Y acá tenemos ahora las instituciones locales. Acá en la ciudad de los Reyes, mis apreciados estudiantes. Tenemos ahí al virrey, la máxima autoridad dentro del virreinato, representante del rey de España, y tenía que rendirle siempre cuentas al rey del, vamos a llamar así, del buen gobierno que éste desarrollaba. Repito, todo virrey sabía desde cuándo era virrey, pero no sabía hasta cuándo lo era. Todo eso dependería de su buena función, de su buen desempeño, de su fidelidad ante las órdenes del rey. Luego tenemos la audiencia, o las audiencias, eran netamente tribunales de justicia, estaba integrado por los llamados oidores, quienes se encargaban de resolver asuntos legales y también judiciales. Luego tenemos a los corregimientos, ¿no?, al mando de un corregidor. ¿Quiénes eran estos? Las personas más déspotas, las personas más abusivas, que no solamente maltrataban, explotaban, sino también estafaban a los pobres indígenas. Debido a los actos de barbarie que cometían los corregidores, fueron reemplazados por los intendentes. O sea que los corregimientos se vinieron abajo después de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Carlos III anula los corregimientos y crea las intendencias. Ahora ya no se hablaría de un corregidor, sino de un intendente. Miren ustedes. En la práctica hacían lo mismo que los corregidores. También fueron abusivos y odiados. Y luego tenemos a los cabildos, eran las municipalidades de hoy. La máxima autoridad, el alcalde. Este se encargaba de administrar los arbitrios, ¿no?, de organizar las fiestas, la llegada de los nuevos virreyes, vigilar el aseo, el ornato de la ciudad, cuidar la preparación de las calles, inspeccionar canales. Miren ustedes, aspectos importantes que hoy en día los alcaldes en cada gobierno local lo hacen. Importantísimo, mis apreciados estudiantes. Ahí está la Real Audiencia. Fue la Corte Suprema de Justicia, integrada por los juzgados. Estaba integrada por oidores. Estaba integrada por un presidente. Siempre el virrey presidía la Real Audiencia. Estaba integrada por un fiscal, que era el acusador. Estaba integrado por los jueces, que eran los juzgadores. Y un secretario que llevaba las actas o los escritos de los acuerdos que se daban en estas audiencias. ¿Cuál fue la finalidad de la Real Audiencia, mis apreciados estudiantes? Administrar la justicia, aconsejar al virrey en asuntos del Estado, reemplazarlo por enfermedad o, miren ustedes, fallecimiento, y se reunían, ¿no?, en una sala en Palacio de Gobierno. Eran propuestos por el Real y Supremo Consejo de Indias y nombrados por el rey. Generalmente eran hombres de derecho, o sea, estamos hablando de abogados. Y ahí tenemos a los corregidores, los personajes más odiados de la historia, los personajes más abusivos de la historia. Acuérdense que José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca se rebeló el 4 de noviembre de 1780 en contra del abusivo poder de un corregidor, Antonio de Arriaga. Le dio justicia popular,
lo estranguló en acto público y con eso estallaría la rebelión más poderosa de todos los tiempos y la rebelión más poderosa de América del Sur. Miren ustedes, ¿no? ¿Qué función tenía? Conservar el orden, entre comillas, y la buena marcha de su corregimiento. Cobraba los tributos a los indios, ¿no? Y hacía cumplir las leyes o las resoluciones entre los pleitos que tenían los indígenas. El cabildo fueron las municipalidades de hoy. Y acá empezamos con el primer municipio de la Ciudad de los Reyes. El primer alcalde en la historia colonial en la Ciudad de los Reyes fue nada más y nada menos que Nicolás de Rivera, más conocido como el Viejo, ¿no? Este fue el primer alcalde y fue uno de los 13 valientes de la isla del Gallo, ¿no? El alcalde era propuesto por los oidores y ratificado por el rey, ¿no? Las funciones que este tenía, la limpieza pública, el ornato, la salud pública, el control y la venta y distribución de alimentos, servicios de agua, alumbrado público, la construcción de caminos, miren ustedes, y todo el mejoramiento y embellecimiento de la ciudad de los Reyes. Así es, mis apreciados estudiantes. Y en cuanto a las clases sociales, conformadas por españoles, criollos, mestizos, mulatos, zambos, indios y finalmente negros. Eran los quienes formaban las clases sociales en la colonia. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. Acá nos vamos a quedar con este tema. Estamos empezando el virreinato. Después de la pausa, después de los 10 minutos de descanso, tenemos una práctica para que usted pueda corregirlo. Ahí está, las 10 preguntas que usted va a trabajarlas y yo la voy a corregir en el acto. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias, Leonardo Cagua. Gracias, Alison, Mía, Rodrigo. Gracias, José. Gracias, Oscar Emilio. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Un buen día.